noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Lunes, inicio de semana, un día muy agradable hoy del clima, ¿no? Lluvioso. Sí, lluvioso, rico. Y se nos fue volando el mes de junio, Belén. Es el último lunes de junio, 27 de junio. Y lo que también ya comenzó y parece que va volando son las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno mexicano, en particular la Secretaría de Gobernación. Hoy, a las 8 de la noche, están todavía reunidos. Es la segunda reunión entre Miguel Ángel Osorio Chong y, digamos, la cúpula lo que queda de la cúpula de la CENTE, porque la otra está en la cárcel. Y parece complicado que lleguen a un acuerdo, Belén. Vemos, o al menos yo veo las posiciones muy lejanas, porque uno dice, bueno, qué bueno que se privilegie el diálogo. Siempre la política es eso, diálogo, y solamente sentándote en la mesa de negociación, dos personas que piensan distinto pueden llegar a acordar, ¿no? Eso es natural en democracia. Sin embargo, yo veo, incluso llegando hoy Miguel Ángel Osorio Chong, le gritaban los manifestantes, la reforma educativa se va, es decir, yo veo muy complicado que lleguen a un acuerdo, ¿eh? Sí, sobre todo porque la petición de la CENTE en este momento ya no es revisemos la reforma educativa, derogarla, sino derogarla absolutamente, y esto pues bueno, va a ser muy complicado que el gobierno federal, que además ha presumido ampliamente esta reforma, decida finalmente darle marcha atrás, ¿no? Pero diálogo sobre qué es el tema, ¿no, Belén? Exacto. Creo que aquí este gráfico perfectamente nos puede poner las posiciones de uno y otro bando, ¿no? Ahí está la CENTE, dice no a la evaluación, el gobierno federal, evaluación tal como está en la reforma. Tiene los presos, algunos les llaman presos políticos, otros no los catalogan así, pero la cúpula de la CENTE, buena parte de la cúpula de la sección 22 en particular de la CENTE, está presa. Lo que dice el gobierno federal es que enfrenten los cargos. Lo que dice la CENTE es dejarlos libres a todos automáticamente para sentarse a negociar. Y la reforma educativa, como vemos, la CENTE lo que pide es derogarla todo, y lo que pide el gobierno federal es no tocarla. Exacto. Y bueno, las condiciones para empezar a negociar, la CENTE liberar a los presos, y el caso del gobierno federal, que ya no se bloqueen ninguna de las carreteras. Por cierto, hoy hubo 13 bloqueos en el estado de Oaxaca, es decir, estamos hablando de una situación muy complicada, Belén, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, yo nada más veo o vislumbro una salida al conflicto. Es que el gobierno federal retire los cargos contra los presos políticos o contra los presos de la CENTE, eso es fundamental para iniciar a negociar. Y segundo, tendríamos que entrar a una reforma educativa, desde mi punto de vista, no que creo que sea la buena solución, pero creo que es la única en negociación, una reforma educativa de dos velocidades. Es decir, que los estados en donde está la coordinadora tengan un tipo de arreglo educativo y los estados en los que no está la coordinadora tengan otro. Porque no veo otra forma de que se destrabe el conflicto. El gobierno federal no va a tirar la reforma educativa y tampoco va a tirar el corazón de la reforma, que es la evaluación. Entonces, lo único que más o menos me hace sentido es que se le respeten los privilegios y la prebendas a la coordinadora, y que la evaluación y esos elementos avancen de una forma más gradual y lenta en los estados donde la coordinadora tiene mayoría sindical, digamos. Claro, pero estamos otra vez, Enrique, ante un escenario que hemos visto en otras reformas, en otras acciones que ha llevado a cabo el gobierno federal. ¿A qué me refiero? A que el gobierno diseña, ejecuta, pero pocas veces consulta en serio a los implicados, a quienes realmente van a salir o perjudicados o beneficiados incluso con estas acciones. Y lo digo porque creo que en pocas ocasiones hemos reflexionado sobre esto. ¿Quiénes están inconformes con esta reforma educativa? No es solamente la CENTE, de repente nos da esta imagen de que son un grupo de profesores, incluso hay quienes les dicen hasta profesores revoltosos, delincuentes, calificativos, ¿no? Que se han atrevido... Algunos lo serán, ¿no? Otros del Sindicato Nacional también lo son, ¿no? Claro, que se han atrevido a hacer acciones tan deplorables como rapar a otros profesores, y que bueno, al final de cuentas, no solamente es este grupo identificado como la CENTE, en general el magisterio en México está realmente muy inconforme y muy dolido con esta reforma educativa, porque no solamente es la parte de la evaluación, que también es como la cara más visible de esta reforma, es todas las implicaciones laborales y además incluso hasta de prestaciones que se han visto afectadas con esta reforma laboral. Yo matizaría, el magisterio está enojado porque parecería que son todos los profesores. Creo que no, hay una parte del magisterio que sí lo está. La parte de la coordinadora está clarísimo. Sí, otra parte de segmentos educativos también, por ejemplo, algunos especialistas en materia de educación, particularmente de la UNAM, también lo están. Pero hay otra parte del magisterio que lo ha entendido y ha visto bien la reforma, ¿no? En particular, la permanencia, por ejemplo, que esté vinculada a tu evaluación y a tu mérito,
que antes no estaba. Pero aún ahí en esos rubros hay inconformidades por la forma en que se ha llevado. Claro, de acuerdo. Incluso hasta la propia evaluación. Me parece que aún cuando hay algunos profesores que pudieran estar de acuerdo en someterse a una evaluación, esa evaluación no es la más adecuada y ellos mismos lo han demostrado. Digamos que, pero se pueden ir corrigiendo. Claro, ¿no? digamos que hay un sector del magisterio que si bien ha aceptado probar la reforma, lo cierto es que tampoco es que estén del todo contentos y más bien ha sido como más... Exacto, o sea, no confundir porque al final, digamos, la gente lo que quiere es que no haya reforma. No quieren ninguna reforma. O sea, o quieren una reforma que ellos la propongan. Porque al final, cuando sacaron el documento con sus iniciativas de reforma educativa, yo me lo eché y a mí se me hace un documento que, quitando la cuestión de la asimetría territorial, que tienen toda la razón, es decir, creo que en un país tan complejo y diverso como el nuestro es imposible poner una reforma homogénea a todo el país. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo demás son chistes, ¿eh? O sea, eso de evitar la privatización de la educación son chistes, porque en la reforma nunca viene la privatización de la educación por ningún lado. Los maestros que se oponen y que quieren fortalecer y que se implemente mejor la reforma educativa, creo que están en el camino correcto. Los maestros que quieren que toda la reforma educativa se derogue, creo que no van hacia ningún lado, porque buena parte de la ciudadanía sí quiere que se evalúen a los profesores, que existan méritos, que un profesor de base pueda ascender y ser director, que no lo decida solamente el sindicato. Lo que me refiero es que creo que ambas luchas, si se puede decir así, son distintas, ¿no? Sí, los profesores que quieren reformar o los profesores que quieren derogar por completo. Claro, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay profesores que sí quieren que todo esto mejore de raíz. El asunto es que no se ha sabido implementar de la manera adecuada. Hay profesores que quieren ser evaluados, sí. Hay profesores que quieren que se erradique la corrupción al interior del magisterio, sí. Pero pareciera que no se está ejecutando de la manera adecuada y correcta. Y por otro lado, Enrique, un aspecto que me parece también interesante que veía este fin de semana, la figura de Andrés Manuel López Obrador encabezando esta marcha multitudinaria. Exacto. Digamos, el filón político que esto tendrá a final de cuentas. Es que ya es todo político. Es que ya digamos que hay poca discusión en términos educativos, ¿no? Porque en realidad las posiciones están muy duras, está clarísimo. Andrés Manuel López Obrador va a utilizar todo lo que significa oponerse a Peña, todo lo que significa oponerse al gobierno federal, él lo va a defender, ¿no? Al final le puede dar negativos eso, definitivamente, pero creo que ha tomado esa lucha con mucha claridad. Y lo que también hemos dicho, Belén, en otras emisiones de Perspectivas, es que fue muy irresponsable la forma en la que Aurelio Nuño utilizó esta reforma para posicionarse como precandidato a la presidencia de la República por el PRI. Muy irresponsable porque la educación es un tema de Estado, la educación es un tema que amerita consensos y por lo tanto quien la politice automáticamente está destruyendo una reforma, ¿no? Claro. Creo que hay errores de los dos lados. Me parece peor el de Aurelio Nuño porque es el secretario de Educación, pero creo que hay errores de ambos lados porque quieren llevar agua a su molino en un conflicto en donde puede generar una inestabilidad social mucho mayor que la actual, ¿eh? Habrá que ver qué tanto el magisterio, y estoy hablando de los maestros que están frente a grupo, que realmente trabajan, que realmente aman su profesión. Habrá que ver qué tanto jala Andrés Manuel López Obrador, pues esta simpatía de los profesores bajo la promesa de que si llega a ser presidente de México, derogará la reforma educativa. Va a ser interesante. La manifestación de ayer en la Ciudad de México fue multitudinaria. Se dicen que en torno a 10, 12 mil personas, que no es una cifra menor, y que demuestra Andrés Manuel López Obrador que sigue siendo el político que mejor domina ese lenguaje de conexión entre la calle y las instituciones. Totalmente. Que no hay nadie más, ¿no? Que sepa traducir el enojo social en capital político para después institucionalmente posicionarse mejor. Creo que no hay nadie que se le compare, veremos, ¿no? Si los maestros van en estas elecciones del lado de Andrés Manuel López Obrador o si se llega a una solución antes, que esperemos que así sea, y entonces el tema esperemos que de aquí a 2018 pues ya esté, digamos, mucho más asentado. Ojalá el diálogo fructifere, ¿no? Es importante. Y saltamos de Oaxaca a España. Un saltote. Nos vamos a las elecciones que hubo este domingo en España, repetición de elecciones después pues, de un fracaso de una legislatura que no pudo llegar a acuerdos, ¿no? Para formar gobierno. Y estos son los resultados, Belén, que también nos hablan de un escenario fragmentado, definitivamente sigue siendo un escenario difícil de gobernar. El Partido Popular, el partido del centro derecha o de la derecha española, 137 diputados del Parlamento. Hay que recordar que es un sistema parlamentario en donde quien elige al presidente es una mayoría en el Congreso. Siguen los socialistas con 85, bajando 5 escaños con relación a su último resultado. Unidos Podemos, que fue esta coalición entre Podemos e Izquierda Unida, 71, aunque parecía, es un resultado impresionante para un partido que tiene 2 años, pero como la expectativa era superar a los socialistas, parece que fue poco, ¿no? Los Ciudadanos de Albert Rivera, 32
escaños, Esquerra Republicana de Cataluña 9, Convergencia Democrática de Cataluña, que son partidos independentistas, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Coalición Canaria con un... Esta es, digamos, la conformación de los 351 diputados del Congreso de España, del Congreso de los Diputados. Y estos son los posibles escenarios, porque ahora lo que tienen que hacer los partidos es ponerse de acuerdo para ver si hay un gobierno, porque llevan 8 meses sin gobierno. El escenario, bueno, y estos es los probables de acuerdo a lo que pensamos en la producción de perspectivas, ¿no? Nuestros pronósticos. Digamos, un acuerdo del PP con Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha, con las abstenciones del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria. Eso le daría una mayoría ligera, pero le daría una mayoría en segunda ronda para poder ser presidente a Mariano Rajoy. Así es. PP acuerda con Ciudadanos y PSOE, el Partido Socialista, se abstiene en una segunda vuelta para permitir que tenga los votos necesarios para poder ser presidente Rajoy. Tercero, PP acuerda voto afirmativo con Ciudadanos y PSOE, que será una gran coalición de en torno a 230 diputados, que se ve difícil que suceda, pero es el tercer escenario. Yo diría que el cuarto es unas terceras elecciones, y un quinto escenario sería un acuerdo PSOE, Ciudadanos y Podemos para formar un gobierno alterno al Partido Popular. Los votos les dan, son en torno a los 190 escaños. Sin embargo, hay una diferencia ideológica muy importante entre Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos es un partido de centro-derecha, un partido que nació en Cataluña hace algunos años para luchar contra el auge soberanista en esa comunidad autónoma de España, y Podemos, un partido que nace sobre todo de las raíces del 15M, ¿no? De los movimientos de indignados, de todo ese tipo de cosas que está sobre todo identificado en la izquierda. Entonces, ¿qué parece que va a pasar? Que Mariano Rajoy va a ser presidente con una mayoría casi, digamos, la suficiente, ¿no?, para poder ser presidente del gobierno español, pero va a ser muy complicado que sea una legislatura larga, un gobierno fuerte, porque en realidad su coalición de gobierno va a ser bastante débil. Sí, ¿no? muy frágil. Y bueno, Enrique, hay que mencionarlo también, los pronósticos pues fallaron en el sentido de que no esperaban que todo perfilara precisamente a Mariano Rajoy para todavía las de salida, las encuestas de salida, sí. Cuando se publican las primeras encuestas de salida, que fueron a las 8 horas de España, a la 1 hora de México, en ese momento daban por un hecho que Podemos era el segundo lugar con 95 diputados, sí, a diferencia de los 71 que obtuvo, y que el Partido Popular máximo llegaba a los 117, 119 diputados, y al final, pues ni siquiera en el orden. Ganó el Partido Popular, pero siguió el Partido Socialista y hasta después Podemos. Entonces tendremos que esperar otra ocasión para que Pablo Iglesias, que se ha vuelto un rockstar de los movimientos políticos, sobre todo juveniles a nivel mundial, pueda o tenga la posibilidad de ser presidente en España, ¿no? Y también ya analizaremos con un poquito más de frialdad, pues, ¿qué pasó con los españoles? Porque al final decidieron o optaron por estos resultados. Hubo un movimiento de un par de millones de votos hacia los partidos de derecha, un par de millones de votos, digamos, a contracorriente de una posible alianza de izquierda, y sobre todo, hubo un descenso, se votó en el 20 de diciembre, en la primera elección, votaron en torno al 74% de los ciudadanos, y en esta ocasión votó el 68%. Es de electorados de izquierda un poquito decepcionados de la negociación del Partido Socialista y que decidieron quedarse en su casa, ¿no? Bueno, pues ahí están temas de este fin de semana. Vamos a la pausa, Enrique, regresamos con más. Dice el político Jesús Silva Herzog Márquez que el Brexit es el cambio político internacional más importante desde la caída de la Unión Soviética. La historia lo dirá, pero lo que es innegable es que es un movimiento político de múltiples impactos. En semanas comenzarán las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para llegar a un acuerdo en los términos del divorcio. 2 años se esperan de negociaciones, de acuerdo a lo que estipula el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Sin embargo, la decisión ajustada de los británicos afecta también la configuración interna del propio Reino Unido. De acuerdo a las encuestas que conocimos este fin de semana, los escoceses estarían dispuestos a independizarse del Reino Unido si esto les permite seguir como país con pleno derecho de la Unión. Y los irlandeses, por su parte, ya le han pedido a la región norte de la isla, que depende de Reino Unido, que tome en cuenta una posible reunificación. Queda mucho por escribirse en esta historia del Brexit, y esta noche en Perspectivas analizamos las consecuencias políticas de uno de los cambios más importantes de este siglo XXI. Doctora Laura Ibarra, especialista en temas europeos de la Universidad de Guadalajara, gracias por estar aquí.
Bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por, bueno, y muchísimos temas de platicar del famoso Brexit. Primero, una explicación general, doctora, de por qué votaron así los británicos. Bueno, pues hay varias causas. Primero habrá que decir una causa esencial, es que ya desde hace tiempo en el Reino Unido existía esta idea de que las reglas no provienen del mismo país, sino que Bruselas se las imponía. Entonces había una idea de que había que recuperar la soberanía. Incluso el lema con el que se fue la campaña del Brexit fue retomemos el control. Entonces esto explica este sentimiento de que hay que recuperar la soberanía y eso fue muy fuerte. Entonces tenemos esa como primera causa. Una segunda causa es que definitivamente hubo un extraordinario manejo de dos figuras populistas, porque no son más que eso. O sea, una es Boris Johnson, exalcalde de Londres, que lidera este movimiento, pero también con una base muy, muy populista, y el otro, pues, el presidente del partido UKIP, Farage, que también pues un populista, o sea, ofreciendo soluciones muy rápidas, ¿no? O sea, vamos a quitar 500.000 millones de euros, en lugar de dárselos a la Unión Europea, los vamos a destinar a la seguridad social, o sea, con esas Después se tuvo que arrepentir en una entrevista porque le dijeron, oiga, usted prometió que todo ese dinero se iba a ir para acá. Dijo, no, yo no puedo garantizar algo. Y todavía dice, fue responsable de mi parte decirlo. Sí, claro, o sea, y este otro elemento. Y otro tercer elemento que, digamos, al final de cuentas, muchos británicos tienen este carácter de ir siempre contra la pared, de buscar otro camino. O sea, creo que también eso a la hora de la hora influye, ¿verdad? Y la última causa, pues, el nacionalismo británico unido al a esta mentalidad de las zonas rurales. Claro. Doctora, en estos días que han pasado desde que conocimos el resultado de esta votación, ¿qué ha cambiado, digamos, en el ánimo? Es decir, mucha gente no creía que realmente fueran a votar por el sí, salirse. ¿Y cuál ha sido la reacción en general? ¿Hay posibilidades de que la gente diga, mejor no nos salimos? ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Se refiere a la población en Reino Unido o a la población o en Europa? Particularmente a los británicos. A los británicos. Bueno, lo que ha sucedido es que si vemos el mapa de la votación, o sea, casi ahí donde la isla tiene su cinturita, de ahí para abajo se llenó totalmente de azul, que era el voto que hablaba de la salida, a excepción de una pequeña islita, llamémoslo así en este mapa, de Londres y sus alrededores. O sea, solamente Londres y sus alrededores votaron por la permanencia. Luego, en la parte del norte, o sea, toda Escocia vota también por la permanencia en la Unión Europea. Entonces, cuando se conoce esta votación, pues lo que viene es primero una enorme decepción en Escocia, una enorme decepción de jóvenes. También sectores que se vieron muy decepcionados son estos sectores por ejemplo, los intelectuales, los académicos. Un poco antes había una lista de premios Nobel que se habían comprometido por la permanencia. Muchos actores, o sea, muchas personas ligadas a la cultura de medios. Entonces, en ellos hay una profunda decepción. Tan es así que esta decepción se está canalizando en que ahora Escocia sugiere o propone, o sea, todavía no se sabe muy bien cómo lo van a hacer, pero incluso de llevar a cabo un referéndum para decidir su salida del propio Reino Unido. ¿No? Y curiosamente Londres también propone algo similar, o sea, el buscar el ser independientes para poder seguir sintiéndose europeos. Sí, es una situación muy compleja, ¿no? Porque es, digamos, la desarticulación del Reino Unido. En el caso de Londres no se puede ir de Inglaterra porque es su capital, no. Pero en el caso de Escocia y de Irlanda del Norte hay posibilidad de que abandonen el Reino Unido por no pertenecer a la Unión Europea. Claro, definitivamente. Ahora, incluso las encuestas más recientes hablan de ya un 53-54% que votarían porque Escocia volviera a ser independiente. Ahora, doctora, yo entiendo que el nacionalismo siempre se alimenta del discurso popular, es decir, el discurso populista, ¿no? Nos roban dinero, viven de nuestros impuestos, todo este debate. Sin embargo, yo creo que también la Unión Europea tendría que hacer una reflexión en el sentido de qué ha pasado con ese ideal europeo que fue muy atractivo por muchos años y que ahorita no parece pasar por su mejor momento. Sí, o sea, evidentemente la Unión Europea tiene que hacer esta reflexión.
pero es una reflexión que ya ha venido haciendo, o sea, no es una reflexión nueva. Ya desde hace, se puede decir, aproximadamente unos 10 años se ha hablado del déficit de legitimidad en la Unión Europea, es decir, hay un organismo supranacional que al final de cuentas muchos sienten que nadie elige. Entonces se ha tratado de solucionar esta cuestión dándole mayor fuerza al Parlamento, o sea, de darle un mayor poder al Parlamento. Todavía hasta la fecha incluso el Parlamento no tiene el poder de proponer leyes, o sea, las leyes las propone la Comisión Europea. Entonces, sí se han planteado esta cuestión, se han planteado estas reformas, pero también hay que ver qué es lo que sucede. Lo que ha sucedido es que yo casi pudiera decir hay 3 etapas de la Unión Europea. O sea, una en que la Unión Europea surge, o sea, obviamente no como Unión Europea desde un inicio, pero llamémoslo así en términos generales, surge como una organización de paz, una organización de progreso, o sea, decir, ya toda la historia, Europa lo que ha hecho es pelearse unos países contra otros. Entonces vamos creando una organización en donde sea posible que los conflictos sean discutidos y pongamos punto final a esta historia. Entonces hay un proyecto de paz, luego hay un proyecto económico, o sea, la Unión Europea es durante mucho tiempo un proyecto de desarrollo económico. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que la Unión Europea ya no nada más busca el libre mercado, ya no busca nada más el desarrollo económico, sino que ahora está haciendo políticas sociales. O sea, lo que dice la Unión Europea es que ahora nos interesa la igualdad en Europa, el bienestar de los ciudadanos, o sea, ya no es una Europa que simplemente se interesa por el libre mercado común o por la libertad de capitales, la libertad de trabajo, o sea, ya ahora lo que busca es darle más derechos a los ciudadanos, incluso, por ejemplo, este proyecto de equilibrar regiones, o sea, de equilibrar regiones que son muy pobres con regiones del norte, y de destinar una gran cantidad de recursos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Polonia, que es impactante, o sea, una gran cantidad de recursos a regiones Doctora, pobres, ¿verdad? me refería así, digamos, el déficit democrático, el déficit de legitimidad, todo lo que se ha debatido, pero también, por ejemplo, la gestión de la crisis de la Unión Europea, que creo que le pasó muchísimo desgaste, el hecho de haberse puesto mucho más al lado de los bancos, menos de los ciudadanos, el haber tratado de rescatar solamente a esas figuras claves del sistema, pero no realmente abogar por una crisis sin recortes, que se mantuviera el estado de bienestar. Es decir, apoyó un modelo que le está pasando mucha factura, ¿no? Pues el problema es que ¿de qué autoridad hablamos cuando hablamos de la Unión Europea? Y habrá que distinguir que todavía hay una especie de indefinición. Claro. ¿Por qué indefinición? Porque si vemos los jefes de gobierno de los principales países, principalmente de Francia, de Alemania, de Italia, son los líderes de la Unión Europea. Y por otro lado, los líderes legítimos de la Unión Europea, que deberían de ser el presidente de la Comisión, el presidente del Parlamento, el presidente del Consejo, en realidad ellos están jugando en una especie de segunda liga. Entonces tenemos una especie de indefinición de quién decide realmente las cuestiones en la Unión Europea. Y creo que esta indefinición es lo que, al final de cuentas, ¿no? Digo, sí, bueno, después hay todo un proceso ahí, pero quien tiene más peso. Claro, Alemania. Es Alemania, ¿no? Definitivamente es la locomotora económica y política de la Unión Europea. Pero habrá que decir si esto también es una posición cómoda, o sea, si Merkel está conforme con esta situación. De acuerdo. Porque definitivamente, o sea, a la señora Merkel no le es nada agradable llegar a cualquier país y encontrar una protesta con el bigotito de Hitler, o sea, su imagen con el bigotito de Hitler. O sea, esta es una situación muy difícil. O sea, Alemania tampoco le es un liderazgo cómodo. Lo que está tratando incluso, por ejemplo, en estos días, ¿a quién convocó la señora Merkel a Berlín? O sea, convocó a Francia, a Italia, a Bélgica y a Holanda, o sea, diciendo, los países fundadores vengan y vamos haciendo una especie de liderazgo común, o sea, de volver otra vez a impulsar esto, pero no con un liderazgo de un solo país, porque esto en Alemania tampoco es algo que le agrade, ¿verdad? Claro. Doctora, nos quedan apenas un par de minutos, lamentablemente, para esta charla, pero hay un fenómeno que me parece vale la pena hablarlo con el auditorio. La reacción que tuvieron los jóvenes británicos tras el resultado de esta votación, me parece en lo particular, doctora, que es una especie como de laboratorio de lo que está pasando con el resto de los jóvenes en el mundo. Quizá no los estamos entendiendo y quizá no estamos atendiendo además a sus necesidades. Jóvenes que hoy ya no pertenecen a un país y que gracias a la tecnología y que gracias a otra educación son jóvenes del mundo particularmente, ¿no? Sí, a mí sinceramente me daba mucha pena leer tantos twitters que
que reflejaba la enorme tristeza. Muchos sentían que les robaban el futuro, porque hay que entender que la Unión Europea les ofrece a ellos enormes posibilidades, o sea, trabajar y estudiar en 27 países sin complicaciones, o sea, sin grandes problemas burocráticos. O sea, uno puede ir a estudiar, si es inglés, puede ir a estudiar a Alemania, estudiar a Francia, estudiar a Italia, estudiar a 27 países sin mayores problemas. Tomar un sin vuelo visas. de 45 minutos. Sí, claro, muy baratos, ¿no? Claro, trabajar en todos estos países. Entonces, para ellos era la puerta a un futuro muy, muy promisorio, muy agradable, muy, muy bueno. Ahora habrá que pensar incluso, por ejemplo, en más de 1 millón de británicos viven en Francia y viven en la Toscana, sobre todo, y ahora van a necesitar visas de estancias, permisos de estancias. Parece un absurdo, o sea, ese tipo de votaciones, pero el nacionalismo sigue pesando, doctora. No, es que todavía Europa y su identidad nacional ha tenido ese problema en la construcción. Bueno, ¿no? ya no lo tratamos y estamos tenemos pero digamos que vive el nacionalismo, pero el ¿no? efecto dominó es realmente un riesgo. O sea, esta situación de que después del Brexit británico ahora haya movimientos ultranacionalistas de ultraderecha, que en Francia, en Suecia, en la República Checa, en Holanda, que están buscando también hacer un referendo similar al... Y bueno, ya nos vamos, pero Grecia hay que recordar, Grecia votó, los ciudadanos griegos votaron por irse, ¿no? O sea, no querían el rescate, votaron por irse y al final Tsipras decidió que no obedecía al pueblo lo que había dicho, pero si no, sería el segundo país en menos de un año. Así es. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctora, como siempre. Muchas gracias. Más temas esta noche, regresamos a temas de la localidad después de la pausa. Guadalajara ha duplicado su extensión territorial en los últimos 30 años. Una política sustentada en el auto y no en el transporte público nos da como resultado una ciudad sumamente extensa y en donde los cotos privados se han convertido en un anhelo para muchos ciudadanos. La inseguridad ha empujado a muchas familias a elegir vivir encerrados en condominios que no tienen ningún contacto con el exterior. Si recorremos las avenidas Guadalupe, López Mateos, Mariano Otero y otras, nos daremos cuenta que buena parte del crecimiento de la mancha urbana está directamente relacionado con los cotos. Hoy platicamos sobre los cotos en la ciudad, su regulación y su impacto sobre la urbe. Augusto Valencia, diputado del Movimiento Ciudadano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué regular más a los cotos? ¿Es necesario regularlos? Pues es necesario romper con esta lógica de corrupción que ha imperado durante los últimos 20 o 30 años, donde los tenedores de la tierra y algunas autoridades pues han ido quitándole el espacio al ciudadano tal cual, ¿no? Han ido privatizando áreas públicas y se requieren instrumentos normativos que también establezcan reglas claras, ¿no? Hoy por la mañana por fin se firma un programa muy importante de ordenamiento territorial para la ciudad, pero no solamente las leyes abarcan lo que se construye en la ciudad, ¿no? Tenemos que tener un marco de referencia general, y en este marco de referencia general pues es necesario incluir la manera en la que estamos construyendo nuestras ciudades, ¿no? Hoy hay una intención llamativa de muchos alcaldes por intentar que sus municipios logren ser áreas metropolitanas, zonas metropolitanas o lo que sea que ellos crean, pero que lleve el término metropolitano. Sí, que estén integrados, que estén claros. Pero una falsa premisa es que lo buscan para obtener recursos nada más, ¿no? Entonces no hay una idea clara de para qué querer integrarse con otras ciudades cuando pues probablemente ni siquiera sea necesario integrarse para poder desarrollarse o detonar una zona específica en términos económicos. Y las reglas de carácter general nos van a ayudar a evitar que la problemática que se generó en la zona metropolitana de Guadalajara no se siga replicando con la polarización de la sociedad, con las barreras que impiden
la permeabilidad urbana y una serie de conceptos que nos van a ayudar en el corto y mediano plazo a vivir mejor, ¿no? Diputado, hace algunas semanas dialogábamos con el comisario del municipio de Zapopan. Y bueno, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que se puede, específicamente en el tema de los cotos y la seguridad. Él mencionaba que, bueno, el déficit de patrullas y de policías es altísimo en el municipio de Zapopan. ¿Qué hacemos si se abren estos cotos que demandarían entonces pues mayor vigilancia y también elementos policíacos del municipio? Bueno, la idea no es establecer una ley que abra lo que hoy en día está encerrado, ¿no? Lo que queremos es que lo que se planteó como público, que son vialidades y áreas públicas, áreas verdes que son del municipio, pues sean de acceso libre. Un contraste permanente con el comisario, tanto de Zapopan como de otros municipios, surgen a decir, bueno, pues es que no hay tantos policías, hay inseguridad y la gente se tiene que encerrar. Bueno, no necesariamente el que vive bajo encierro está seguro. Seguro, claro. Y la intención de la discusión que proponemos es pasar del debate académico que lleva más de 20 años tejiéndose a la esfera pública para darnos cuenta que no necesariamente en la apertura hay inseguridad. Hay déficits de policías, hay déficits en los servicios públicos, pero eso no justifica que las personas rompan con un modelo que sugiere que se vive mejor bajo la lógica de la permeabilidad urbana y va desde el uso del vehículo, ¿no? Que si uno vive en un coto, está encerrado, tiene que utilizar un automóvil para ir a cualquier supermercado o a cualquier tipo de actividad, necesita salir de su fraccionamiento en un vehículo y pues necesitamos, insisto, reglas claras que impidan que los desarrolladores abusen con la tierra, el valor de la tierra y vendan una expectativa que no es real. O sea, el querer decir, ahora te vamos a meter a vivir en un lugar donde vas a vivir de maravilla, ¿no? Y no vamos a aceptar a los de un color de piel X para que no te sientas feo, ¿no? Sí, es un estatus también, ¿no? Digo, hay una serie de ventas, ¿no? Que es de este tipo de fraccionamientos que en otro país medianamente desarrollado pues ya hubieran generado un problema inclusive hasta de derechos humanos, ¿no? Tiene y aquí no pasa eso. Aquí al contrario, los gobiernos, tan corruptos que han sido, lo que hacen es favorecer a esos desarrolladores, pues construyéndoles las vialidades. Por ejemplo, hacia el Bosque La Primavera, la prolongación Mariano Otero, pues fue un capricho de la administración priista de Zapopan en la administración anterior, donde se gastaron millones y millones de pesos, y lo único que hicieron fue encarecer los terrenos de un par de familias estas de prestigio de la ciudad. Claro, porque son gente poderosa. Para que hagan sus desarrollos. Entonces les ponen la calle gratis, ¿no? De concreto hidráulico y especulan con la tierra y van y se tumban un pedazo del bosque, ¿no? Oiga, diputado, estoy pensando, no sé si ustedes lo están perfilando así, en un modelo mixto puede ser, es decir, abrir estas vialidades que, como usted dice, pertenecen a una ciudad y todos tendríamos derecho a transitar por donde quisiéramos. Son públicos. Pero por otro lado, pues estos habitantes de estos cotos que con sus cuotas están prestando un servicio de seguridad, es decir, abrir las calles y permitir que ellos continúen con su servicio de seguridad, ¿eso podría ser una opción? Es solamente las calles públicas. Digamos, hay fraccionamientos que tienen la propiedad de sus vialidades, esos no tendrán que abrirse. Ahora, si alguien quiere hacer un fraccionamiento de más de 100 viviendas, pues se le van a exigir una serie de requisitos adicionales. Por ejemplo, un estudio de impacto vial que hoy no se solicita, que está previsto, pero nadie lo solicita. ¿Por qué? Para evitar lo que sucede en ciertas zonas, donde ves un edificio, un hotel, luego ves un fraccionamiento cerrado, luego ves una escuela, un museo, un teatro y una callecita que en horas pico para cruzar 700 metros te tardas 45 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos poner orden. Y en aquellos lugares donde las calles se las quedan para después privatizarlas, pues el mensaje es decirles, señores, esto ya no se va a poder. Claro. Si se quieren quedar con las vialidades, tendrán que comprarlas, mantenerlas en su propiedad y lo que le donen al municipio, pues tiene que ser público, ¿no? Claro. Tú hablas, Augusto, y te conocemos muy bien, con mucha claridad. Y bueno, decías el punto del PRI en el caso de Zapopan, ¿no? Lo decías en particular.
Pero bueno, todos los partidos políticos, ¿no? El PAN también el ha PAN caído. en Tlajomulco, durísimo, ¿no? Es decir, creo que MC ningún partido intentó poner orden, pero sí ha logrado, sí lo ha logrado en cierta forma, pero bueno, sí, no pero yo son creo los que resultados deseados, ¿no? es un tema más que de partidos, creo que es un tema estructural. ¿Qué tienen esos dueños de condominios, de cotos, de terrenos, que logran doblarle las manos a los políticos? Es decir, le meten lana a su campaña, ¿qué es? Es que sí tiene que ver con los partidos, porque el modelo priista es un modelo corrupto y los que llegan a los cargos públicos terminan debiéndole una serie de favores a quienes le meten dinero a sus campañas. Entonces, en la medida en que las campañas no son, digamos, públicas, las inversiones de los que van y aportan recursos para que un candidato esté en las calles... ¿Es un problema del PRI? Es un problema, digamos, del modelo de partidos que el PRI ha promovido, ¿no? Para evitar, todos han caído, creo que todos han caído, ¿no? Sí, el PRI lo ha promovido con mayor fuerza, ¿no? Los demás lo estamos luchando, ¿no? Digamos, no me voy a dar yo balazos en el pie, pero estamos luchando en contra de eso, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Lana de campaña? ¿Qué es? Es la lana de campaña, el compromiso, ¿no? Tal cual, para apoyar un proyecto político donde después se comprometen a llevar a cabo vialidades o proyectos que encarecen la tierra. Claro. Por ejemplo, la zona del Bajío, en un gobierno panista. Fueron cantidades millonarias de recursos públicos para hacer las vialidades y una pequeña infraestructura. Dicen para que algunos después, viven ahí, ¿no? Precisamente. Pues sí, para después encarecer los predios y un fraccionamiento irregular que se llama Ayamonte, pues ahí está, ¿no? Oye, el caso, por ejemplo, de Valle Real, ¿qué ha pasado con la avenida de San Arturo en particular? Pues hay un juicio que promovieron los vecinos para tener la calle cerrada, se tendrá que vencer el juicio y el espacio ya, la concesión se terminó. Si la ley entra en vigor pronto, que eso esperemos suceda, ya la modificación a la ley, ya no va a haber posibilidad de que lo vayan a privatizar con una concesión y tendrán que encontrarse una alternativa distinta para la movilidad en esa zona. ¿Sabemos cuántos, perdón, Belén, están en ese caso? Más o menos tenemos un dato. Digamos, los tenemos que contabilizar, Claro. pero hay varios que se fraccionan y después solicitan la concesión de las calles y las áreas verdes, ¿no? Sí es por lo menos un 14 al 18% de la mancha urbana que está privatizada. 14 a 18%. Que vivimos bajo rejas, pues, tal cual, ¿no? Gente que vive bajo rejas y atrás de muros, ¿no? Criticamos a Donald Trump por querer hacer un muro y aquí los construimos para que la gente viva adentro, ¿no? Entonces, es entre un 14 y 18%, y lo que se busca es frenar el crecimiento de los llamados cotos y poner orden en la ciudad. Oiga, diputado, y a propósito precisamente del orden en desarrollo urbano, estamos hablando de cotos, pero también aquí hemos abordado ampliamente, Enrique, el tema de los edificios, de los departamentos o torres de departamentos que se están construyendo hoy, pero o que proliferan como hongos en la ciudad también. Sí, insisto, ahora el documento que se elabora a través del IMEPLAN para ordenar la ciudad va a permitir dar claridad sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Y la reforma que sigue en el Congreso, en la cual ya estamos inmersos, es la reforma al Tribunal Administrativo, para limitar que alguna banda de ladrones y vivales utilicen herramientas jurídicas para pretender legalizar lo que es ilegal a todas luces, ¿no? Y viene el juicio político Alberto Barba, ¿no? Pues o la propuesta del Pablo Lemus, ¿no? Pablo ya dialogó con Ismael, tenemos ya conocimiento del asunto, y es un asunto totalmente cuadrado en donde no va a haber para dónde se haga el magistrado. Es decir, va a pasar el procedimiento va a suceder en el Congreso, se le quitará el fuero y tendrá que atender su responsabilidad o irresponsabilidad ante la instancia correspondiente y eventualmente, pues, probablemente pisar la cárcel, ¿no? Y quedarse ahí un rato. ¿Qué se necesita, Augusto? ¿Dos terceras partes para el juicio político? Sí, es un acuerdo. Difícilmente se logrará no tener acuerdo bajo los antecedentes que ya se están planteando. Pero Alberto llegó por un con partido, este expediente. Sí. Entiendo que fue por el PAN, pero bueno, y el PAN son poquitos, ¿no? Sí, no alcanzan a bloquear esa. No van a bloquear. Vamos al corte, seguimos con Augusto Valencia.
La actual legislatura se ha destacado por entrarle a muchos temas controversiales, desde la famosa ley Uber, que provocó un veto del gobernador, hasta la iniciativa de que nadie gane más que el gobernador del estado. Sin embargo, sigue habiendo rezagos muy importantes en el poder legislativo, desde el nombramiento de cargos a través de las cuotas hasta el reparto de fichitas en la estructura interna del Congreso. ¿Qué balance hace Augusto Valencia de los avances y retrocesos de la actual legislatura? Estamos platicando con Augusto Valencia, Belén. Sí. Muchísimos temas. Ahorita le entramos al tema de los cotos, el TAE, ¿no? Ha habido muchísimos asuntos. Y también está lo de la renovación de los comisionados del ITEI, que al final pues, no se pudo completar porque al parecer... incluso ese día con la presidenta del ITEI, el día siguiente que se supieron los resultados. ¿Qué opinas? Bueno, hubo mucho debate, no se filtraron resultados, no se cumplieron con requisitos. Es decir, un proceso que parecía bien llevado porque un consejo consultivo es importante en este procedimiento, al final se deformó, ¿no? Pues mira, a mí me da mucha tristeza porque fui el primer presidente del Instituto de Transparencia y me tocó, junto con un grupo de personas muy talentosas, construir una institución creíble y confiable, que es muy difícil, ¿no? Y más en el México de hoy. Después, el arrebato de los intereses partidistas también fue minando la credibilidad con la elección de este señor Gutiérrez Reinaga, que fue a darle al traste al instituto con un par de consejeros que también respondían directamente a los intereses de partidos. Y cuando comenzaba medianamente a enderezar, pues sucede de nueva cuenta este incidente que por buscar sacar el proceso de selección de comisionados de las decisiones plenamente legislativas, pues involucran a un Consejo Ciudadano con una alta credibilidad, pero con una imposibilidad de funcionar de manera adecuada porque crean consejos, pero no les dan ni siquiera una secretaria, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues cualquier tipo de procedimiento que es vinculante, como es la elección de comisionados, pues tiene riesgos de ¿Pero esa es culpa del ITEI? ¿El que no tuviera ni una secretaria? No. Porque es consejo consultivo del ITEI, ¿no? Pero es con un consejo consultivo del ITEI que desde la ley le generaron una serie de atribuciones para el proceso de selección de comisionados. Entonces, los legisladores se equivocan, ¿no? Se los dijimos muchas veces, no le muevan a la ley. Jalisco lleva 10 años más o menos inmersos en temas de transparencia formal hacia el poder en general, y en un periodo de 10 años tenemos más de 5 leyes, o sea, quiere decir que llevamos una ley cada 2 años. Y para que una ley genere mella, o por lo menos le entiendan, pues tiene que pasar por lo menos 5 años, ¿no? Claro, pues sí. Entonces, bajo ese ritmo, pues, ¿cuál transparencia diría? Pero si había otra forma, perdón, Augusto, de encontrar otro modo de elegir a los comisionados, porque, como tú lo has dicho, claramente las decisiones que estaban tomando no eran las adecuadas. Es decir, el Consejo Consultivo tenía sentido en esta lógica de ciudadanizar el proceso, ¿no? Tiene sentido, se requiere articular, pero también una comisión de participación ciudadana, que es la que comanda o dirige el proceso, pues que se involucre a través de quien preside, pues a este tipo de procedimientos, ¿no? No a enredar, sino a tratar de atender y asesorarse de los que saben llevar los procedimientos de convocatorias para que no terminen en lo que terminó la pasada, que fue un desastre, ¿no? ¿Te refieres a Pedro Kumamoto? A Pedro en particular, y lo platiqué con él, ya zanjamos esa diferencia, porque yo hablé muy molesto con él, porque ¿para qué quería ser presidente de la Comisión de Participación Ciudadana si una de las tareas fundamentales de la comisión es ser, digamos, un actor visible en el proceso de selección de los comisionados, y él está o estaba directamente enredado en temas distintos a la elección de comisionados? Ahora, no es buscar que Pedro tenga una acción de intervención, ¿no? Pero sí de conducción y con un acompañamiento técnico que pudiera haber apoyado al Consejo Consultivo. Le dejó al Consejo, ¿no? Se lo delegó a una instancia que es, digamos, actor importante, pero que forma también parte de lo que se va a elegir. No le puedes dejar al ITEI que vas a elegir a sus comisionados cuando uno de ellos, que actualmente es comisionado, quiere ser comisionado otra vez, y que tripule pues, el rol de que coordine la elección. Pues eso es, bajo cualquier tipo de lógica y sentido común, es impensable, ¿no? Claro. Ahora, diputado, usted lo dijo claramente al principio, le tocó dirigir por primera ocasión el ITEI. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué se desvirtuó hasta llegar a estos momentos donde ya prácticamente los integrantes pues tienen algún vínculo o algún ¿no? interés? Claro.
Bueno, yo de entrada recuerdo que tú fuiste la primera que me hizo la primera entrevista, sí. ¿no? Esa es una de esas cosas que no se olvidan, porque yo no era figura pública y Belén me hizo la primera entrevista, de lo cual estoy muy agradecido, no, hombre, y me hizo aprender mucho, ¿no? Oye, nos enteramos algo nuevo. Yo lo único que lamento es que aquí, cuando vienen, estamos hablando ya muchos años, entonces la gente va a empezar a tienes sacar. experiencia. Empezaste a los 16 años, pues digo, no pasa nada. Y después, la actuación del instituto, la determinación que tomamos fue no permitir que los intereses políticos minaran la conformación de la estructura, ni tampoco las decisiones que por ley se tenían que tomar. Eso generó confianza y credibilidad en los actores políticos, pero también generó una rivalidad porque la ley era muy dura. Establecía que el incumplimiento a una resolución del Consejo era un delito y ante los delitos había que denunciar. Y la denuncia pública de una denuncia penal pues generaba un problema político inminente, ¿no? Entonces, si dentro de esa lógica entra el gobernador con un problema de esa naturaleza, porque fue el primer denunciado, el gobernador del estado, que era Ramírez Acuña, después los diputados, el auditor, que bueno, sigue siendo el mismo después de tantos años, también fue denunciado. Entonces, una serie de actores que fueron denunciados para hacer obligación, más bien obligatoria la aplicación de la ley, pues vieron que era muy ruda, que los medios se metieron de lleno al tema y buscaron ablandar al instituto, ¿no? Entonces, ante ese intento de ablandar, pues no lo consiguieron durante los 4 años que me tocó presidir con un equipo, insisto, de jóvenes muy talentosos que hoy están insertos en otras áreas, muchos de ellos en temas de transparencia, pero bueno, pues al final lograron los partidos políticos quedarse con el control del instituto en la elección del segundo presidente. Después la inclusión de comisionados que respondían también a intereses partidistas, y ahorita que venía limpiándose, bueno, pues pasa esto y bueno, pues no es así como muy halagador. Tu ¿no? posición, Augusto, es, porque el siguiente año viene la renovación del comisionado presidente, tu posición es que, porque se habla mucho de si le toca al PRI o le toca a Movimiento Ciudadano colocar ese presidente, tu posición es que Movimiento Ciudadano no le entre ese debate de cuotas. Digo, al final del día las cuotas se dan, suceden, porque hay una elección dentro del Congreso, pero si las cuotas se apegan a criterios, digamos, un alto estándar. El perfil, ¿no? Pues eso sería importante, ¿no? Un examen que aplica el Consejo Consultivo, pues decanta las entrevistas que hemos logrado llevar en el caso de la elección de magistrados y también que buscaremos hacer con los comisionados del ITEI, pues nos van a ayudar a ir elevando el nivel y al final buscar que en algún momento el Congreso logre desvincular la intención de los acuerdos políticos, pero bueno, para eso falta tiempo. Entonces lo que dices es que MC lleve su candidato, pero de alto perfil. MC, el PAN, el PRI, a quien corresponde el acuerdo político, que por lo menos pase los requisitos que la ley establece, que el Consejo Consultivo, en este caso de los comisionados, los avalen con un examen aprobatorio con más de 80, que es lo que establece la convocatoria, y ahí ya, pues, que haya política, pues, ¿no? Oye, Augusto, pero, perdón, esto no le... Entiendo perfecto lo del alto perfil y que es absolutamente deseable, pero el hecho de que tenga algún vínculo con un partido político no le quita independencia, que al final de cuentas es muy importante. Pues mira, yo llegué por desacuerdo político, entonces al final del día lo que nos tendría que preocupar es que la persona que llega haga bien su trabajo. Y si logramos hacerle entrevistas, ponerlo en la discusión pública y que el costo de elegir a alguien realmente sea muy elevado para poder establecer que esa elección sea positiva, pues yo creo que si acordaron el PRI, el PAN, el PRD, el PT o quien sea, pues el perfil es lo que vamos a privilegiar. El asunto es que, por ejemplo, Alonso Godoy en su momento llegó con un tipo de perfil. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que no tenía ni la independencia, le toma las llamadas a todos y les arregla las cuentas a todos. Es decir, el perfil no solo basta. No, el perfil y la actitud y los candidatos al interior, ¿no? El carácter de quien nombras y también las acciones, ¿no? Ahora, también se puede remover a las personas. O sea, hay un marco normativo que permite remover. Pero esperemos que lo podamos lograr. En diciembre se vence su nombramiento. Bueno, eso de se vence sería deseable. No, pero bueno. Se vence. Comentarios sobre la CENTE y la reforma educativa. Nos dice Juanma 69MX. Principalmente así es. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién gana con las reformas? Dinero y poder. Oye, yo no sé si es un debate así de bandos, ¿no? O sea, yo creo que, por supuesto que el gobierno federal tendrá razón en algunas cosas, la CENTE tiene razón en otras, pero creo que, digamos,
es difícil de pronto sacar la decisión y decir, este tiene la razón por encima. Yo creo que la gente no tendría que estar bloqueando las carreteras en este país, lo que atenta contra los derechos humanos de muchas personas, y también creo que hay algunos elementos en su proyecto que tendrán que ser considerados. Y el gobierno atender también como se debe este problema, y saber intervenir en conflictos sociales, ¿no? Claro. J. Pedro Martínez, creo que el locutor de este momento necesita conocer más de educación antes de opinar, se llama investigación. Bueno, muchas gracias. Me imagino que es a mí, que es J. Pedro Martínez, pero bueno, tratamos aquí de dar nuestra opinión. Para Augusto, Froilán H.O., si por ejemplo donde vivo trataron de independizarse, lo dejaron a medias y ahora no tenemos servicio digno de drenaje y agua, ¿no? Es un problema de la recepción de los fraccionamientos. Hay un trámite, insisto, que se lleva en los municipios y cuando se concluye la construcción de vivienda de un fraccionamiento, el municipio debe recibir. Si hay alguna falla, hay una serie de mecanismos, confianzas que se deben de ejecutar, pero bueno, la corrupción ahí está, ¿no? Digamos, lo que necesitamos son leyes que nos ayuden a quitar la corrupción. @ECGLEZ, el manoseo de ley y transparencia solo generó un proceso sucio y amañado. Saludos, y ahí nos pone @ a todos. Y bueno, esto fue lo que se filtró, ¿no? De los resultados, que también creo que fue una irregularidad muy clara, que tal vez no empaña el proceso, pero sí al menos le metió ruido, ¿no? Pues sí, digamos, ojalá en esta nueva convocatoria en donde ya determinamos cuáles son algunas características del examen para evitar discrecionalidad al momento de evaluar, que sean preguntas cerradas, que no esté, digamos, a la elección de quien califica si está bien o mal la pregunta, pues eso puede ayudar mucho, ¿no? Nos dice H. Héctor Eduardos, cerrar el Congreso, mejor contratar asesores especialistas que hagan leyes sin lagunas y auditores imparciales y apartidistas. Bueno, de pronto surgen estas ideas cuando fallan los congresos, pero la democracia, también, ¿no? Y la democracia necesita eso, necesita congresos, necesita pero hay asesores. En Jalisco hay asesores y en el Congreso del Estado de Jalisco hay asesores de un alto nivel, altísimo nivel, del cual nosotros al llegar los pudimos incorporar en nuestras oficinas. Y son personas que tienen años trabajando. Entonces, Pero sí existe esta idea de que el Congreso no sirve para nada. Pues existe la idea que los diputados no sirven para nada. No sirven para nada, ¿no? Por lo tanto el Congreso no sirve para nada, ¿no? Pero hay que demostrar... es una idea peligrosa, ¿eh? Claro. De ahí vienen muchas dictaduras de ideas de Es que hay que demostrar que saliendo a la calle, trabajando los temas que a la gente le interesan, pues se puede cambiar esa percepción. Ahora, no creo que con acciones administrativas meramente cambiemos la percepción. El día que logremos modificar la forma en que se eligen, ¿no?, magistrados, en que se eligen comisionados, ir generando mayor pulcritud en las decisiones sustantivas del Congreso, pues es en la medida en que se irá dignificando el cargo. Augusto. Por lo pronto, esa es mi tarea y yo le estoy echando muchas ganas y espero llegar al final del encargo. ¿Y nos visitas antes de diciembre para lo del auditor? Sí. Sí, claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Augusto Valencia, diputado auditorio local. Gracias, Enrique. Vámonos. Nos vamos próximo miércoles, abordaremos el tema de los hospitales civiles. Sintonícenos. Gracias, buenas noches.